Imagina por un momento que el mensaje más importante de Jesús no fue eliminado, sino silenciado. No porque fuera falso, sino porque hacía al ser humano libre. Porque si entiendes realmente lo que Jesús enseñaba, ya no necesitas intermediarios, ya no vives desde el miedo y ya no buscas fuera lo que siempre estuvo dentro de ti. Hoy vamos a revelar las enseñanzas ocultas de Jesús, las que hablan del despertar interior y que podrían cambiar para siempre la forma en que entiendes tu vida y tu propio poder espiritual. ¿Quién fue realmente Jesús y por qué su mensaje resultó tan peligroso? Cuando pensamos en Jesús, la mayoría lo imagina como un símbolo de devoción, un mártir, una figura lejana colocada en altares y vitrales. Durante siglos, su figura fue institucionalizada, suavizada y en muchos aspectos desactivada. No porque su mensaje fuera débil, sino precisamente porque era demasiado poderoso. Jesús no hablaba para crear seguidores dependientes. No enseñaba para que el ser humano se sintiera pequeño, culpable o separado de Dios. Y eso en cualquier época resulta peligroso. Porque una persona que recuerda quién es, que descubre que lo divino no está fuera sino dentro, ya no se somete fácilmente al miedo, ni al control, ni a la autoridad impuesta desde fuera. Y aquí aparece la primera gran pregunta que incomoda. ¿Y si Jesús no vino a fundar una religión, sino a despertar una conciencia? Los primeros siglos del cristianismo no fueron homogéneos. Existían múltiples formas de entender su mensaje. Algunas lo veían como un salvador externo. Otras lo reconocían como un maestro interior, un iniciador que señalaba un camino de transformación interna. Estas corrientes hablaban de autoconocimiento, de experiencia directa de lo divino, de un reino que no se encontraba en templos de piedra, sino en el interior del ser humano. Porque si el reino está dentro de ti, si la conexión con lo divino es directa, si no necesitas intermediarios para acceder a la verdad, entonces, ¿qué papel juegan las estructuras de poder? Jesús utilizaba parábolas no para confundir, sino porque no todos estaban preparados para escuchar la verdad sin velos. Él mismo lo dijo: a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino, a otros no. No porque excluyera, sino porque el despertar no puede imponerse, solo puede reconocerse. Su mensaje no amenazaba por la violencia, amenazaba por la libertad que ofrecía. Por eso fue incomprendido, por eso fue reinterpretado, y por eso, con el tiempo, parte esencial de su enseñanza fue silenciada. Y aquí la pregunta que te sostengo, suavemente, sin forzar. ¿Y si ese mensaje sigue vivo, esperando ser recordado por quienes están preparados ahora? Los textos que no llegaron a la Biblia durante siglos, se nos dijo que los evangelios oficiales contenían toda la verdad sobre Jesús. Pero la historia real es mucho más compleja y mucho más reveladora. A mediados del siglo XX, en el desierto de Egipto, ocurrió un hallazgo que sacudió los cimientos del cristianismo tradicional: los manuscritos de Nag Hammadi. Textos antiguos, cuidadosamente ocultos durante siglos, que presentaban una visión de Jesús muy distinta a la que conocemos. Entre ellos se encontraba el Evangelio de Tomás, una colección de dichos atribuidos a Jesús, sin relatos de milagros, sin crucifixión, sin promesas de salvación futura. Solo enseñanzas directas, desnudas, radicales. Y una de ellas dice: si sacas lo que hay dentro de ti, eso que saques te salvará. Si no sacas lo que hay dentro de ti, eso que no saques te destruirá. Jesús no habla aquí de creer en algo externo, habla de revelar algo interno. Esto cambia todo, porque si la salvación depende de lo que despiertas dentro de ti,
entonces nadie puede salvarte desde fuera. Y eso, para cualquier estructura de control espiritual, es profundamente incómodo. Estos textos no presentan a Jesús como un sacrificio que aplaca la culpa humana, sino como un maestro de conciencia, alguien que vino a recordarnos que existe una chispa divina en cada ser humano. La investigadora Elaine Pagels, experta en cristianismo primitivo, demostró que en los primeros siglos coexistían muchas formas de cristianismo, algunas jerárquicas y dogmáticas, otras profundamente místicas, interiores y transformadoras. Las segundas fueron etiquetadas como herejía, no porque fueran falsas, sino porque empoderaban demasiado al individuo. Si aceptas que lo divino habita en ti, si comprendes que el reino no está en el cielo futuro, sino en tu conciencia presente, entonces el miedo deja de gobernarte. Y una humanidad sin miedo es una humanidad difícil de dominar. Por eso muchos de estos textos fueron excluidos, quemados, enterrados o ridiculizados, pero no pudieron destruir la verdad que señalaban. Y ahora te pregunto, suavemente, ¿y si estos textos no fueron ocultados para que no los leyeras, sino para que un día, cuando estuvieras preparado, los recordaras? Los años perdidos de Jesús y la sabiduría universal. Hay un silencio en la historia de Jesús que resulta tan inquietante como revelador. Los evangelios oficiales apenas hablan de su infancia, y luego, de pronto, lo muestran reapareciendo alrededor de los 30 años con una conciencia despierta, una autoridad interior inquebrantable y un mensaje radicalmente transformador. ¿Qué ocurrió durante esas casi 2 décadas? ¿Dónde estuvo? ¿Con quién aprendió? A lo largo del tiempo, diversos investigadores y tradiciones han sugerido que Jesús pudo haber viajado hacia Oriente, entrando en contacto con antiguas escuelas de sabiduría en lugares como India y el Tíbet. Allí, según estos relatos, habría profundizado en prácticas de contemplación, compasión universal y despertar interior. No es una afirmación dogmática, es una pregunta abierta. Y la estaca aquí no está en demostrar si viajó o no, sino en algo mucho más profundo. ¿Por qué sus enseñanzas resuenan de forma tan clara con tradiciones espirituales milenarias de todo el mundo? Cuando Jesús habla de amar al enemigo, de vaciarse del ego, de vivir en presencia, de encontrar el reino aquí y ahora, sus palabras dialogan sorprendentemente con el mensaje del Buda, con el camino del desapego, con la compasión consciente, con la liberación del sufrimiento a través del despertar. ¿Casualidad? ¿O estamos ante una sabiduría universal que se expresa con distintos nombres, en distintas culturas, pero apunta siempre a lo mismo? Jesús no hablaba de acumular creencias, hablaba de transformar la conciencia. Y hay un detalle clave que suele pasarse por alto. Jesús hablaba principalmente en arameo, una lengua profundamente simbólica. En ese idioma, la palabra que luego se tradujo como pecado no significa culpa, sino errar el blanco, desviarse del centro. Esto lo cambia todo, porque entonces el pecado deja de ser una condena moral y se convierte en una desconexión temporal de tu esencia. Y la redención ya no es castigo ni sacrificio, sino regreso, recuerdo, alineación interior. Jesús hablaba del reino como algo cercano, accesible, presente, no como un premio futuro, sino como una frecuencia interior. Y eso, de nuevo, resulta peligroso para cualquier sistema que necesite que esperes, obedezcas o dependas. Te sostengo una pregunta, sin prisa. ¿Y si el verdadero viaje de Jesús no fue solo geográfico, sino un mapa del viaje interior que tú también estás llamado a recorrer? Vosotros sois dioses, la verdad que no podía ser controlada. Hay una frase atribuida a Jesús que incluso hoy sigue generando incomodidad
rechazo y silencio. Una frase tan poderosa que si se comprende de verdad, lo cambia todo. Jesús dijo: «Vosotros sois dioses». No es una metáfora poética, no es una exageración, y tampoco es una herejía, es una afirmación radical. Jesús no estaba diciendo que el ser humano debía adorarse a sí mismo desde el ego, sino que la chispa divina habita en cada uno, que lo sagrado no está separado, que no pertenece solo a templos, castas o intermediarios. Y aquí se rompe el esquema, porque si aceptas esta enseñanza, si realmente la integras, ya no eres una criatura caída esperando salvación, ya no vives desde la culpa, ya no entregas tu poder espiritual a nadie fuera de ti. Y eso es exactamente lo que no podía permitirse. La versión institucional del cristianismo necesitaba un ser humano pequeño, dependiente, temeroso, obediente. Pero Jesús hablaba de despertar, no de someterse. Cuando decía «yo soy el camino, la verdad y la vida», no hablaba desde el ego de una persona separada, hablaba desde la conciencia del yo soy. La misma conciencia que, según la tradición, habló a Moisés desde la zarza ardiente. Yo soy el que soy. Ese yo soy no pertenece a un solo hombre. Es un estado de conciencia. Es la identidad profunda que habita en todo ser humano cuando despierta. Por eso Jesús decía: «Cosas mayores que estas haréis». No era una promesa futura, era una posibilidad latente. Pero esta enseñanza era demasiado peligrosa, porque un ser humano despierto no puede ser gobernado por el miedo, no puede ser comprado con promesas futuras, no puede ser manipulado fácilmente. Así que la divinidad fue colocada lejos, en el cielo, en el más allá, en una figura inalcanzable, y el Cristo interior quedó en silencio. Y aquí te pregunto, con honestidad y sin imponer nada, ¿qué pasaría en tu vida si dejaras de verte como un ser separado y comenzaras a reconocerte como un templo vivo, la sabiduría preservada en secreto, símbolos, alquimia y el Cristo interior, aunque las enseñanzas más profundas de Jesús fueron silenciadas a nivel público, nunca desaparecieron? No podían hacerlo, porque una verdad que se vive no puede ser destruida, solo ocultada. A lo largo de los siglos, esta sabiduría fue preservada por quienes comprendieron que el mensaje de Jesús no era literal, sino iniciático. No estaba destinado a las masas dormidas, sino a los buscadores sinceros. Así nacieron los lenguajes simbólicos. La alquimia, por ejemplo, nunca trató realmente de convertir plomo en oro. Ese era solo el velo. Su verdadero propósito era la transmutación interior, convertir la conciencia densa, inconsciente y fragmentada en conciencia despierta, unificada y luminosa. El oro era el Cristo interior. Muchos textos alquímicos describen un proceso que coincide punto por punto con el camino de Jesús: descenso a la oscuridad, muerte del ego, resurrección de la luz. Lo mismo ocurre con la tradición hermética atribuida a Hermes Trismegisto, donde se enseña que el ser humano es un reflejo del todo y que el universo exterior es un espejo del universo interior. Como es arriba, es abajo; como es adentro, es afuera. Jesús hablaba el mismo lenguaje, aunque con parábolas y símbolos accesibles a su pueblo. La cruz, por ejemplo, no es solo un instrumento de muerte, es un símbolo universal. El cruce entre lo humano y lo divino, entre la materia y el espíritu, entre el ego y el ser. Muchos místicos cristianos lo entendieron así. No adoraban la cruz como sufrimiento, sino como pasaje. También surgieron órdenes iniciáticas, como los Rosacruces, que hablaban abiertamente del Cristo interno como una luz que debía nacer en el corazón del iniciado. Para ellos, Jesús era el gran ejemplo del proceso completo de despertar,
no una excepción divina, sino un modelo. Si esta sabiduría se preservó en símbolos, si sobrevivió a persecuciones, inquisiciones y dogmas, es porque no estaba destinada a morir, sino a despertar cuando la conciencia colectiva estuviera preparada. Y ahora viene la pregunta, que no es casual. ¿Y si tú estás escuchando esto precisamente porque esa semilla ya está activa en ti? Nacer de nuevo. La enseñanza más poderosa de Jesús. Hay una enseñanza de Jesús que resume todas las demás. Una verdad que no puede entenderse solo con la mente, porque está hecha para ser vivida. Jesús la expresó de forma clara cuando dijo: «El que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios». No hablaba de un nacimiento físico, hablaba de un renacimiento interior, de una transformación tan profunda que cambia por completo la manera en que percibes la vida, a ti mismo y a lo divino. Esta es la clave final. El reino no es un lugar al que se llega después de morir, es un estado de conciencia que se activa cuando muere la vieja identidad. El yo construido desde el miedo, la culpa, la separación y la inconsciencia. Nacer de nuevo significa morir al ego y despertar al ser. Toda la vida de Jesús puede leerse como una parábola viva de este proceso. El retiro en el desierto, la confrontación con la sombra, la entrega, la crucifixión y la resurrección. Nada de eso es solo historia, es un mapa interior. La buena noticia no es que alguien vino a morir por ti, sino que alguien vino a mostrarte el camino para que tú también puedas despertar. Por eso Jesús decía: «Cosas mayores que éstas haréis». No era una frase simbólica, era una invitación. Pero esta invitación implica responsabilidad. Ya no puedes seguir buscando fuera lo que siempre estuvo dentro. Ya no puedes entregar tu poder espiritual a creencias, dogmas o figuras externas. Si despiertas, ya no hay vuelta atrás. Si recuerdas quién eres, tu vida cambia. Si el Cristo nace en ti, el miedo pierde su trono. La cruz deja de ser sufrimiento y se convierte en umbral. El sacrificio deja de ser castigo y se vuelve entrega consciente. La resurrección deja de ser un milagro ajeno y se convierte en una posibilidad viva. Y ahora, con suavidad y verdad, te pregunto, ¿qué parte de ti necesita morir para que algo más auténtico pueda nacer? Tal vez no sea cómodo, tal vez no sea inmediato, pero es real. La enseñanza más poderosa de Jesús no fue una doctrina, fue una experiencia. Y esa experiencia no está en los libros, ni en los templos, ni en el pasado. Está ocurriendo ahora, en el silencio de quien escucha y recuerda. Tal vez ahora comprendas que las enseñanzas ocultas de Jesús no fueron ocultadas para que nunca las conocieras, sino para que no fueran tomadas a la ligera. Jesús no vino a darte respuestas cerradas. Vino a despertar preguntas vivas. No vino a salvarte desde fuera. Vino a recordarte el poder que habita dentro de ti. Quizá ahora entiendas que el reino no está lejos, que no pertenece al futuro, ni a unos pocos elegidos. Está aquí, está en ti. Se activa cuando eliges mirar hacia adentro con honestidad, cuando te atreves a soltar el miedo y a recordar quién eres, más allá de las máscaras. Si algo de este mensaje ha resonado en tu interior, no lo descartes. La verdad no siempre grita. A veces susurra. Te invito a que compartas en los comentarios qué parte de este viaje tocó más tu corazón. Tu voz también forma parte de este despertar colectivo. Si sientes que este espacio nutre tu alma, suscríbete y acompáñanos. Aquí seguimos recordando juntos, paso a paso, sin dogma y con conciencia. Gracias por estar aquí. Que la paz y la luz te acompañen siempre en tu camino.